Sí, señor, se escucha bien. Ok, hermana, gracias, hermana Esther. Bueno, entonces, continuamos. Esta iglesia de Esmirna también recuerden que se encuentra en Asia, ¿no? Entonces, es una iglesia que Dios escogió porque tenía algo especial para aquel tiempo y para nuestros tiempos, ¿sí? Esmirna todavía existe, es una de las ciudades muy prósperas, ¿verdad? En Esmirna, en la actualidad, la iglesia de Éfeso solo hay ruinas, pero en Esmirna todavía perdura. Entonces, por ahí estoy poniendo unas fotografías pues que se ve una iglesia, un lugar muy, muy grande, muy bonito, ¿verdad? Entonces, Esmirna en la actualidad, pues es un centro todavía en aquellas partes de aquellos países. Es muy visitada. Pero nuestro Dios, a través de su palabra, la escogió para que nos sirviera como un apoyo para nuestros días. Entonces, en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versos 8 al 9, dice nuestro Dios y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Es algo fuerte que nuestro Dios habla a esta iglesia de Esmirna. Son pocos textos, pero habla muy fuerte. Sigue diciendo en el verso 10, no temas en nada lo que vas a padecer, y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seas probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Sigue diciendo el verso 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y recuerden que en este verso 11 ya hace en plural a las iglesias. En otras palabras, no llega para nosotros esta promesa. Si nosotros vencemos, no sufriremos daño de la segunda muerte. Nosotros nos vamos a preguntar de por qué Esmirna. Vamos a ir un poquito a esa historia de Esmirna. Durante mucho tiempo se creó que este nombre, derivado de murón, el nombre de una goma aromática que se extrae de un árbol arábigo, un bálsamo moderno, modernrum, de mirra. Esta goma se usaba para embalsamar a los muertos. Como medicina era un ungüento o un bálsamo y también se quemaba como incienso. Entonces tenía tres funciones. Era usado para embalsamar a los muertos. Era una medicina, un ungüento de bálsamo para las enfermedades, resfriados. Y también era para usarlos en los inciensos. Así que Esmirna, podemos decirlo así, tiene un nombre muy especial, ¿verdad? Para que tuviera ese nombre. Los eruditos se inclinan ahora en opinar que este nombre deriva de Samorna, una diosa de Anatolia, que era prácticamente adorada en Esmirna. Por eso ese nombre de Esmirna, porque ahí estaba esa diosa. Y allí se hicieron una iglesia grande y pues ahora sí era un centro de adoración. Y ese centro de adoración pues estaba en ese lugar de Esmirna y por eso hay unas inclinaciones de algunos historiadores de que pues ese nombre de Esmirna era por honor a esa diosa que ellos tenían.
El periodo histórico corresponde a la iglesia de Esmirna, puede considerarse como el comienzo a fines del siglo I, son los primeros, se puede decir, después de la iglesia de Éfeso, hasta al año 313. Son eventos importantes que marcan un periodo histórico, ¿verdad? Y ese periodo histórico lo vamos a ir viendo pues precisamente en esta iglesia. Por eso les mencionamos que era importante ubicarnos. ¿Ubicarnos en dónde? Dentro de lo que es el santuario. Cristo Jesús hace la intercesión, empieza su ministerio sacerdotal en el año 31. Esta iglesia estamos hablando que está en el año 100 al año 313. Entonces, pues nos damos cuenta que ese periodo todavía está en el lugar santo. Cristo Jesús está intercediendo para esta iglesia. Hay un periodo en cuando el emperador Constantino hace unos decretos, ¿verdad? Que en el año 323. Y este emperador, pues se menciona que fue uno de los emperadores cristianos. Pero la historia dice otra cosa. Eso es lo que dice la Iglesia Católica, que el emperador se convirtió al cristianismo, se bautizó y pues hizo muchas concesiones a la iglesia. Pero sabemos que no fue tanto así. Él nunca, prácticamente en su vida, nunca fue cristiano. Él se hizo cristiano hasta el final de sus últimos días, cuando él ya iba a morir. Así que él hizo ciertas leyes para el bien de su nación, del imperio. Entonces, que sí favoreció de una forma u otra a la iglesia por los decretos que él hizo. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nos vemos que esta iglesia, en la profecía, nos está sugiriendo algo que debería de pasarle. Entonces, nosotros tenemos que ubicarnos este periodo de esta iglesia. ¿Qué es lo que pasó durante esa iglesia? El Señor nos advierte que iba a haber persecuciones, que iba a haber cosas, y tenía que prepararse la iglesia precisamente. Dios siempre, antes de hacer unas cosas, siempre Él nos advierte. Es lo bonito que hace nuestro Dios, que a sus hijos les enseña y les dice qué es lo que va a pasar, y por lo tanto tiene que haber una preparación previa a esto. Y esta preparación previa precisamente les dio a los discípulos para que ellos se prepararan, y después de la muerte de los discípulos, ellos tuvieron que enseñarles, y esta iglesia, se puede decir, como iba a tener persecución, Cristo Jesús aquí se presenta como el que estuvo muerto. En otras palabras, yo sé que les dijo a esa iglesia: yo sé que ustedes van a pasar persecuciones, van a pasar con problemas, van a pasar por la muerte, pero dice el Señor: no te preocupes. Yo también pasé eso y estuve muerto, pero estoy vivo. Entonces, aquí es precisamente el punto, como nuestro Dios es un Dios de amor, que nos dice: mira, a pesar de todo, a pesar de los problemas, aflicciones y persecuciones, yo estoy contigo. Esa fue la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos: voy a estar con ustedes hasta el último día, hasta el fin de los tiempos. Y precisamente aquí Dios le recuerda a su iglesia ese punto: de si tú llegas a morir, no te preocupes, voy a estar contigo. Y ten la promesa de que si yo me levanté de entre los muertos, tú vas a tener vida por Cristo. Entonces, esa es la promesa que Dios le hizo a esa iglesia para que tuviera ánimo, tuviera una fe, y que su fe, a pesar de los problemas, se mantuviera firme, y que iba a ser probada esa fe.
Y hoy en día también para nosotros, el tiempo en el cual Él nos está tocando vivir. Y ahorita aquí en México, no sé si ustedes por ahí escucharon noticias, ¿verdad? Están alarmantes. Precisamente aquí en la parte donde estoy, en Guerrero, sí ha habido revueltas. El tráfico prácticamente no lo hay, transporte tampoco, desde ayer, hoy un poco. Así que pues hay inseguridad. Pero estas inseguridades por lo que está pasando en otras cuestiones políticas y contra el narcotráfico. Pero aquí el Señor nos habla de fe, que debemos de mantener nuestra fe. Aquí todavía no estamos sufriendo esa persecución como se dice por ahí en algunas teorías de algunas personas que dicen que ya estamos en la imagen de la bestia y por lo tanto ya hay persecuciones. No es así todavía. Entonces, aquí tenemos que analizar los puntos que nuestro Dios nos ha advertido. Eh, Él habla y nos dice, no te preocupes, yo estuve muerto, pero voy a estar contigo. Y nuestro Dios habló que iba a haber una tribulación, una aflicción, unas dificultades. Y esas dificultades iba a haber un periodo. Y hay unos emperadores, el emperador Trajano, Decio, Diocleciano, Galio, Licinio y Constantino I. Ellos empezaron a realizar ciertos, podemos decirlo así, persecuciones eh, contra la iglesia. Y, y esas persecuciones, pues, entraron en una afectación podemos decirlo, en el imperio romano. Entonces también empezó a entrar una decadencia. Entonces el imperio romano, los emperadores, podemos decirlo así, tenían luchas internas contra la gente y que estaba convirtiéndose al cristianismo, pero a la vez también tenía luchas externas por las conquistas del dominio del imperio que estaba creciendo, pero a la vez ya tenía luchas donde otros países, se puede decir grupos conocidos como los bárbaros, pues estaban luchando para que ellos no se extendieran. Así que había de todo, esas luchas, esas carencias. Pero sí se empezó a dar una persecución dentro de la iglesia por el cristianismo que estaba desarrollándose. Entonces ellos tuvieron que pasar una tribulación, una aflicción, ¿sí? Esa iglesia, nuestro Dios la empezó a preparar con tiempo. Y hoy el Señor también nos avisa, que nos dice que nos preparemos. ¿Por qué? Porque también esperamos una tribulación, una aflicción que vamos a tener como cristianos. Porque esta iglesia, de una forma u otra, tiene una representación simbólica para nuestros días hoy en día, ¿sí? Esas persecuciones que se dieron durante esos periodos de esos emperadores. Entonces no fue un periodo sencillo para podemos decirlo así, para la iglesia de Esmirna. Fue una iglesia en la cual tuvieron que ser muertos varios hermanos, podemos decirlo así hoy en día. Estos mártires que levantaron el estandarte, entendieron que si ellos iban a morir, pero murieron con una fe. Y esa fe permitió que muchas personas, al verlos morir, ellos también derramaron su sangre y esa sangre menciona que era como una semilla para aquellas personas que los miraban cómo morían. Y mucha gente al verlos cómo morían, ellos decían, yo también quiero ser un cristiano. Y, y esa parte podemos verla en los coliseos, donde muchos murieron, muchos cristianos. Y esa parte
pero había una confianza en ellos que el Señor les había dicho, mantén tu fe viva. A pesar de todo, aunque llegues a morir, recuerda que yo morí antes que tú. Y esa promesa, ellos lo tenían siempre en mente, aunque estaban muriendo por un periodo, ellos se mantuvieron firmes a lo que Dios les había dicho. Esas promesas las tenían siempre presentes. Así que esa persecución, podemos decirlo así, eh, fue una persecución fuerte. Ahí en la historia hay un personaje de un Policarpo conocido como el obispo de Esmirna, y que fue uno de los, podemos decirlo así, primeros mártires en el año 155 después de Cristo. Así que esos, podemos decirlo así, personas que murieron por el amor a, a Cristo, pues Dios les hizo promesas. Y esa parte de que aparentemente nuestro Dios les decía que eran pobres, pero a la vez les decían que eran ricos. A Esmirna, perdón, a la iglesia de Éfeso, recuerden que Dios les había dicho que recordaran dónde habían dejado su primer amor. A esta iglesia le dice que pues aparentemente eran pobres, pero a la vez eran ricos espiritualmente. Quizás por las persecuciones que ellos estaban pasando, su pobreza era una pobreza extrema, pero una fe viva, fuerte, que esa fe espiritual los mantuvo, que eran ricos en esa parte, porque ellos tenían una confianza en que si ellos llegaban a morir, el Señor les iba a levantar en los postreros días. Entonces, esa promesa los hacía fuertes, los hacía ricos. Aparentemente en sí una pobreza quizás en ese momento, porque les quitaban sus propiedades, los mataban, les quitaban todo. Pues podemos decirlo así, esa pobreza física, podemos decirlo así, económica, pero con una fe fuerte que los mantenía ricos, y eso era lo más importante. Y el Señor hablaba de que conocían a personas que blasfemaban, que maldecían, y eso tenía nuestro Dios que identificar a personas. Y saben, hoy en día pues también pasa lo mismo. La, la iglesia de donde hemos venido, ¿verdad? Desde 1844 ha estado sufriendo procesos, y donde hoy en día prácticamente pues ya tenemos una gran apostasía, y el Señor nos invita a que saliéramos de eso. Gracias a Dios ya no estamos en ese sistema de una forma u otra que nos estaba llevando a hacer tendencias, a hacer cosas diferentes. Y el Señor nos invita a que nos mantengamos firmes, puros en la fe, y es lo que habla de esta iglesia, de que nosotros debemos de mantenernos firmes ahora, de que buscar realmente a nuestro Dios, y que nos acerquemos para entender que Él es un Dios que nos ama y nos quiere, y nos dice las cosas que Él ya tiene programadas para este mundo, y nos ha advertido de todo el proceso que va a suceder, y quiere que tú y yo nos preparemos para hacer frente a estos problemas que se están dando. Así que Dios nos habla de que había un grupo de personas que les gustaba calumniar. Y si lo analizamos con nuestros tiempos, pues eso es lo que pasa, ¿verdad? En los grupos hay personas que se dedican a hacer calumnias, a estar viendo al hermano o a la hermana qué está haciendo, qué no hace, y si hace, por qué lo hace, y si no lo hace también, por qué no lo hace. Bueno, entonces muchas cosas que pasan, suceden. Y eso es lo que había pasado también con la iglesia, de que había un grupo ahí dentro de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Había un grupo que se encargaba de estar molestando. Y ese grupo, pues era el grupo de los judíos, ¿verdad? En un sentido podemos decirlo así, que ellos
estaban pues todavía interviniendo, pero también tenemos que ver lo que hoy en día, pues quizás en nuestros movimientos donde estamos, pues no tenemos judíos, pero en aquellos momentos sí era un proceso de que estaban pasando, porque había los judíos que estaban en todos los lugares y se reunían en las sinagogas. Inclusive Pablo habla de que pues él disertaba con ellos, platicaba con ellos, les enseñaba a ellos. Entonces, esa parte de esos judíos que en algún momento dado hoy se ponían en la cabeza de guardar los mandamientos y se lo escribían en sus brazos, ahí en la frente, sus filaterías. Así que pues buscaban la forma de obedecer la ley al pie de la letra cuando pues muchas de esas leyes habían quedado clavadas en la cruz del Calvario. Igual pasa hoy en día, ¿verdad? De, de, de que a veces nos dicen que pues nosotros ya no estamos en una organización y como no estamos en una organización, pues estamos fuera de la iglesia sin Dios y sin esperanza cuando nosotros nos damos cuenta que no es así. ¿Ya? Así que esta parte de esta iglesia de Esmirna es para nosotros también, para que nosotros analicemos y veamos que nuestro Dios nos sigue, Él lleva un control y nos sigue sosteniendo hasta nuestros días. Pero Él quiere que nos preparemos. A pesar de todos estos problemas que hay a veces en los grupos interdenominacionales y religiosos también, y los que están grupos que están a veces a nuestro lado o hermanos que creíamos que eran nuestros hermanos y que pues ya no están porque vieron ciertas cosas y optaron ya en salirse de los movimientos. Y es por eso que tenemos que analizar que esta iglesia es precisamente es parecida a parte de nuestra vida hoy en día. Entonces, va a haber problemas, sí, internos, ¿eh? Los judíos estaban dentro y eso también teníamos que ver, porque también en nuestro grupo que estamos ahorita formando, en el cual estamos estudiando, probablemente vaya a haber algunos hermanos que no les guste ciertas actitudes, ciertas cosas y se pongan a opinar en contra, ¿sí? De la enseñanza o de lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra o del espíritu de profecía. Entonces, esto nuestro Dios le dijo, hay allí internamente. Entonces tenemos que analizarnos y poder ver cómo estamos nosotros trabajando, cómo hay acusaciones en contra de nosotros también. Si hoy en día también se están sucediendo estas cosas, es precisamente porque la iglesia de Esmirna fue atacada de esa forma, internamente y externamente. Entonces, ¿por qué? Porque había personas que entregaban a las mismas personas, a los mismos cristianos, a los mismos discípulos que estaban aprendiendo, siguiendo a Cristo Jesús y que eran conocidos como sus seguidores, pues internamente los acusaban. Y esas acusaciones pues los agarraban y eran muertos. Por eso habla de una persecución que iba a haber interna y a la vez externa porque estaban pasando esas cosas. Así que tenemos que visualizar de lo que antes pasó, también para nosotros va a pasar lo mismo. Tenemos que ver que hubo mártires y esos mártires, el Señor tenía presente de esos mártires en la vida de ellos. Y nos habla de que debemos de tener cuidado, ¿verdad? En dónde estamos reunidos, con quién estamos reunidos, si esos hermanos que están con nosotros, pues también hoy en día nos están enseñando la verdad o nos están diciendo cosas contrarias. Y si nos están diciendo contrarias, pues tenemos que decir las verdades. Cristo Jesús en algún momento fue fuerte contra esas personas y le dijo que eran una generación de víboras. Entonces, cuando las personas no aceptan el mensaje que Dios dice,
pues prácticamente el Señor nos dice que nos hagamos a un lado, que estemos fuera de ellos, que no nos juntemos con ellos. Cristo Jesús tuvo que dejar el templo y tuvo que salir del templo, porque llegó el momento en que ya, a pesar de que todos los milagros que había hecho, las enseñanzas que había dado, el cumplimiento de las escrituras que se estaban cumpliendo a pie de la letra, los líderes lo sabían, pero no lo aceptaban. Y como no lo aceptaban así, estaban enseñando en la iglesia, podemos decirlo así. Cristo Jesús tuvo que dejarlos. Hoy en día también pasa lo mismo. Debemos de tener cuidado con las enseñanzas, probar lo que realmente dice la persona, si estamos diciendo lo que es, o tenemos que ir a la palabra de nuestro Dios y investigar por nosotros mismos. Recuerden que yo les mencioné aquí el otro día, nosotros no somos lo que sabemos todo, sino que entre todos tenemos que ir aprendiendo unos con los otros, ir aprendiendo e ir a identificar esas acusaciones, esas enseñanzas que se están infiltrando y poder decir esto está bien o esto está mal. Y las cosas buenas por retomarlas y las cosas malas desecharlas. Y si podemos rechazar completamente esos seguidores que nos están advirtiendo de una forma incorrecta, pues tenemos que dejarlos y seguir únicamente a Cristo Jesús. Como resultado de eso, pues va a provocar una persecución. Y esa persecución, pues ya lo sabemos. Pero nuestro Dios nos dice, no te preocupes, no temas, no tengas miedo. Así que nuestro Señor nos ha advertido. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 2, dice, hermanos míos, tened por gozo, por sumo gozo, cuando os halléis en diversas ¿qué? Pruebas. Y como que el texto, pues, aparentemente nos dice, pues, bastante contento, ¿verdad? Pero a veces las emociones, hermanos, es aquí donde nosotros debemos de tener cuidado. Las emociones a veces nos ganan y nos ponen tristes, nos ponen afligidos, andamos decaídos y todo eso, porque hemos dejado a veces esa fe viva que en algún momento conocimos, ese amor que conocimos de seguir a Cristo Jesús, y cuando vienen los problemas, las aflicciones, pues nos decae. ¿Por qué? Porque todavía estamos pensando en nuestras emociones. Debemos de tener cuidado con esas emociones. Por eso nuestro Dios, cuando había ese problema de a quién seguir, si a Dios o a los Baales, Dios mandó a Elías y le dijo, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Tú quieres aquello, pues síguelo o vente conmigo. Y ahí está la separación. Tenemos que hacer caso a lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Su palabra es verdad y por eso aquí hay un ánimo, un gozo. El apóstol Santiago nos advierte de esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, y yo he vencido al mundo. Qué bonitas promesas que hace nuestro Dios. A pesar de todo, el Señor aquí está, por eso nos está advirtiendo, ¿verdad? Nos dice, no temas. Recuerden que nuestro Dios es el que tiene el control. Dice que Él tiene las estrellas en la mano derecha. Es una certeza, una confianza. Es una forma de decir, estoy contigo. Te tengo aquí en mis manos. A pesar de todas las cosas que vas a pasar, vas a sufrir, voy a estar contigo. Pero también nuestro Dios dice, vas a padecer. Probablemente vas a morir. Y hermanos, yo en algunas ocasiones he dicho que el pueblo de Dios al final de la historia se va a dividir en dos grupos.
Uno que tiene que morir y el otro que tiene que estar vivo para cuando Él venga. Y la pregunta es, que les voy a hacer ahorita, es, ¿por cuál grupo te gustaría estar? ¿En qué grupo quieres estar? Si hoy nos tocara estar en esos instantes finales de esta historia, de este mundo, ¿nos gustaría morir o nos gustaría estar vivos cuando Cristo venga? Es algo que debemos de analizar nuestras vidas, en dónde estamos, para dónde vamos, qué esperamos. Porque esta iglesia de Esmirna no fue tan fácil para ellos. Ellos se mantuvieron firmes, a pesar de todas las calumnias, a pesar de todas las aflicciones que sufrieron internamente con los mismos grupos. Pero ellos se mantuvieron firmes. Por eso el Señor habla, vas a padecer. Pero que ese que tú vas a padecer sea por algo, porque realmente valga la pena. Por eso el Señor nos dice, no tengas miedo. Yo fui muerto, pero estoy vivo. Y esa es la gran promesa que debemos de tener siempre en nuestra mente, a pesar de las aflicciones, a pesar de todas las cosas pruebas que vengan. Y si llegamos a morir, tengamos la promesa, la confianza de que el Señor nos va a levantar. Esa es una fe viva que nos debe de ayudar para hacer frente a estas aflicciones. Por eso nos habla, no tengas miedo. Vas a padecer, pero mantente firme. Cristo nos consuela en todo momento. Hay momentos a veces que nos ha pasado, ustedes también quizás lo han pasado. Llega un momento en que hay desánimos. Pero el Señor está a nuestro lado, nos dice, ánimo, estudia, sé valiente, persevera. Y esto es las palabras confortantes que nos habla nuestro Señor, ¿verdad? Y que nos dice que tenemos que ser probada nuestra fe, tiene que ser sometida. ¿Hasta dónde podemos resistir? Porque Satanás está buscando la forma de intervenir a que tú renuncies tu fe. Que esa fe que Dios puso desde que tú naciste, que esa fe crezca cada día en una comunión con Dios. Y eso es lo que Dios nos pide, a pesar de que seamos probados. ¿Por qué tenemos que ser probados? Porque tenemos que dar un testimonio de lo que hemos aprendido, de lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Es solo a través de ella podemos encontrar una paz y una tranquilidad, y nuestra fe se va a fortalecer a la medida que nosotros estamos estudiando continuamente con el Señor. Por eso tenemos que aprender a escuchar su palabra. Por eso que aquí ahí dice a la iglesia, y al final dice, el que oiga, el que tiene oídos, oiga. ¿Qué vamos a oír? Es lo que el Señor nos dejó a través de su palabra. Debemos de analizar, que vamos a ser probados, nuestra fe probablemente todavía no ha sido probada a un extremo. Pero si analizamos la historia de todos los patriarcas, si analizamos la historia de los profetas, si analizamos la historia de podemos decirlo así, de los jueces, de los reyes, de mismo la vida de Cristo, nos vamos a dar cuenta que su fe tuvo que ser probada. Y hoy en día también al final de nuestra historia, al final de nuestras vidas, antes tiene que ser probada. Tenemos que dar un testimonio. ¿Por qué? Porque el enemigo busca y va a buscar siempre un periodo de remeter contra la iglesia, así como lo hizo con esta iglesia, que empezó a hacer persecuciones, y que de una forma u otra Dios mantuvo a su iglesia firme a pesar de esas persecuciones.
murieron, sí, claro que sí murieron, pero Dios mantuvo esa antorcha, esa fe, y por eso habla de Esmirna, de ese bálsamo, a pesar de que por eso es una representación, el bálsamo es un calmante, un tranquilizante para los dolores. Y por eso habla también de la Esmirna, de que para los que mueren era un incienso, un ungüento para proteger al cuerpo de, pues, de las descomposiciones y de todo eso. Entonces, aquí, a pesar de todas estas penurias que iban a sufrir el pueblo de Dios, Dios los mantuvo firmes. Y cuando llega un emperador Constantino, hace un decreto. Y ese decreto es un edicto de tolerancia que donde dice que se debe de descansar el domingo en el día venerable, día del sol. Se tenía que dar ese descanso. Y ahí va la tarea para ustedes. Quiero que me investiguen qué decía ese decreto precisamente de esa tolerancia, de ese emperador Constantino, que da una prórroga, podemos decirlo así, un alivio para la iglesia, donde la iglesia deja de ser perseguida momentáneamente y deja de ser perseguida, y como que ya hay pues podemos decirlo así, una tolerancia de seguir estudiando, aprendiendo más de nuestro Dios sin ser perseguidos. Así que los cristianos que estuvieron ahí, pues en esos siglos de persecución, de ejecuciones que se dieron por su fe, se mantuvieron firmes. Pero al final nuestro Dios les permitió que ellos encontraran una tranquilidad, una paz momentáneamente. ¿Sí? Entonces, por eso esa iglesia, por eso con ese nombre de Mirna, sus características de esa palabra, es un incienso que se usaba. Ese incienso, pues, eran unos aromas. Y se usaba para en las casas, para dar una tranquilidad, podemos decirlo así, para bajar el estrés. Y entonces, esa parte de esa fe que ellos tuvieron firmes por mantenerse, a pesar de que los emperadores buscaban la forma de acabarlos, pues Dios los mantuvo firmes y les dio un tiempo de persecución, pero ese tiempo de persecución, antes de eso les preparó para que pudieran resistir, aguantar, y porque Satanás de una forma u otra los estaba queriendo acabar. Satanás siempre ha buscado el momento de acabar con todos los cristianos. Y entonces, pues nosotros tenemos que aprender precisamente de eso, de lo que pasó en la historia anteriormente, cómo ellos lo hicieron, cómo ellos resistieron. Y si ellos resistieron, pues también nosotros hoy podemos resistir esas tentaciones, esos problemas, esas aflicciones. Y si ya se están dando en algunos países, por ahí se menciona que ya hay algunas persecuciones de cristianos. Puede ser en algunos lugares. Aquí todavía en nuestro país, México, todavía no lo hay. Entonces, pero puede ser que en algunos otros lugares se estén pasando ya, es parte de esas persecuciones, pero recuerden que esas son previas antes de lo que se viene. Así que sí va a haber persecución, tenemos que prepararnos. A veces entonces tenemos que analizar lo que está pasando hoy en nuestro alrededor. El Imperio Romano, pues prácticamente hay una historia, dice que son 764 iglesias que fueron perseguidas en ese tiempo de esos emperadores. Pues imagínense en aquellos tiempos, pues sí sufrieron, así que el imperio fue duro contra los cristianos, contra nuestros hermanos.
Pero a pesar de todo, Dios tiene el control de la historia. Y entonces esas persecuciones pues fueron para fortalecer y animar a todos nosotros, hermanos, hoy en día. Así que yo les invito a que nos mantengamos firmes también, a pesar de todo lo que venga. Vienen tiempos de destrucción. Ahorita aquí en nuestros países se están haciendo muchas leyes en el cual ya prácticamente ya no vamos a poder ni comprar ni vender. Y eso es parte de los cumplimientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a tener persecuciones. Puede ser que sí, más adelante. Todavía estamos en un proceso, pero antes de que llegue ese tiempo, pues nos preparemos. Así que fue un periodo, podemos decirlo así, imagínense un edicto imperial que tenían un propósito totalmente de matar, torturar a los cristianos por 250 años. Fue grande. No fue tan fácil para nuestros hermanos de esa iglesia, de ese periodo de esa iglesia de Esmirna. Por eso el Señor les advirtió y les dijo que iba a haber aflicciones, pero que se mantuvieran firmes. Entonces, tenemos que ver nosotros hoy en día no sabemos cuánto tiempo va a ser la persecución. Hay teorías por ahí de algunos líderes que dicen que van a ser 3 años y medio. Esas no son ciertas, hermanos. Esas teorías no concuerdan con lo que el Señor nos ha dicho, pero Él dice que al final de la historia Él va a recortar los tiempos por amor a sus hijos. Así que si se llevaron persecuciones, murieron muchos y murieron varios hermanos, podemos decirlo así, varios lugares, más iglesias fueron exterminadas por el Imperio Romano por guardar y seguir a Cristo, nos indica que fue fuerte para ellos. Pero al final nuestro Dios nos dice, no tengas miedo, no te preocupes, voy a estar contigo. Así que a pesar de que todos estos emperadores, esta aflicción que Dios advirtió que iban a pasar estos hermanos o sufrieron, pues fue una persecución que duró un buen tiempo, pero a pesar de todo nuestro Dios tenía el control. Permitió que sus hijos murieran, sí. Permitió que sufrieran, sí. Y a veces nosotros nos podemos preguntar, pero si es un Dios de amor que nos quiere y nos ama, ¿por qué permite? Bueno, Él permite que nosotros sintamos esas aflicciones porque Él quiere probar nuestra fe. ¿Hasta qué extremo estamos listos? Y si nosotros analizamos la historia y tenemos a Job, nuestro Dios lo puso como ejemplo y le dijo a Satanás, ¿quieres probarlo? Pruébala. Prueba su fe. Y Dios permitió que fuera probado, hasta el tal de que murieron sus hijos, murieron todo lo que él tenía, todas sus riquezas fueron acabadas. En un día acabó con todo, y no nomás eso, hasta con enfermedades. Pero él se mantuvo fiel. Si Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. Entonces, hermanos y hermanas que nos escuchan, si nosotros hoy en día igual, si hay aflicciones ya en nuestros lugares, no se preocupen. Dios tiene el control de todo. Y si vamos a morir, que sea por amor a nuestro Dios. Que nos mantengamos firmes a pesar de lo que esté pasando, de todas las cosas. Y recuerden que estamos en un periodo, no como los emperadores romanos, pero todavía sigue el imperio romano, porque es la última, se puede decir, esa bestia que se menciona en Daniel, y está el cumplimiento, así que todavía perdura, pero Roma todavía sigue controlando y sigue manipulando hoy en día y ha tenido el control de muchas iglesias hoy en día, y entonces también quiere controlar también a todos los grupos y quiere que nos mantengamos unidos con ellos, pero nosotros debemos de entender que todo esto es porque Satanás está planeando una destrucción para los hijos de Dios.
Y por eso él busca tener a las alianzas para en algún momento dado hacer una persecución, utilizar a los líderes religiosos para que disipen a los y controlen, ¿sí?, a esos grupos que están sometidos al Estado. Así que debemos de tener cuidado, hermanos. A pesar de todos estos problemas que hubo de aflicciones, el Señor estuvo ahí presentes. Así que fueron torturados, hermanos. Esos hermanos murieron, fueron despedazados, fueron muertos. No sabemos cómo murieron, pero sí sabemos que su sangre sirvió como una semilla para que nosotros hoy en día, estemos conociendo de esa historia, de lo que ellos pasaron. Porque sin ellos, yo creo que pues no existiéramos también nosotros. Nuestro Dios probó a esa iglesia, probó en un tiempo a esos hermanos. Y hoy nos los dejó como un ejemplo para que tú y yo veamos que no vamos a ser los primeros ni los últimos. Así que veamos que nuestro Dios nos ama y nos quiere y veamos que Él tiene el control de los tiempos, a pesar de que Él pone y quita reyes, presidentes y todo eso, Él permite, pero Él tiene el control. Hay un edicto también que se llama el Edicto de Milán, y eso se los voy a dejar de tarea, que ustedes lo investiguen. ¿A qué se refiere ese Edicto de Milán? Porque también es un edicto de tolerancia que se da, y ese edicto de tolerancia se da a la libertad religiosa en todo el Imperio Romano, pero quiero que ustedes lo investiguen. ¿Qué más decía sobre ese edicto conocido como el Edicto de Milán? Y ese prácticamente fue firmado por Constantino y Licinio. Ellos fueron los que hicieron parte de ese edicto. Así que investiguenlo, hermanos. Es de tarea esos dos. Ya les dejé 2 tareas. Entonces, Esmirna sufrió por un periodo de 10 días, ¿verdad? Muchos fueron llevados a las cárceles, fueron muertos, fueron perseguidos y fueron exterminados, sus familias completas, pero se mantuvieron firmes. Tú y yo hoy en día debemos de hacer lo mismo si viene una persecución. Tenían que ser probados la fe. Y en todo momento también hoy en día tú y yo tenemos que ser probados nuestra fe diariamente. Y entonces antes de que seamos probados, hermanos, es de mantenernos firmes, estar unidos con nuestro Dios. Estudiar, capacitarnos con Él diariamente, aprender con nuestros hermanos los unos con los otros, unirnos, estar unánimes, estar juntos en ruego y en oración, son los propósitos que hace nuestro Dios para cada uno de nosotros, porque nos dice, sé fiel. Y ese fiel nos pide a que nos mantengamos firmes, de que seamos una iglesia fiel a nuestro Dios. ¿Por qué? Sé fiel hasta la muerte, dice. O incluso en la muerte. ¿Por qué? Porque hay una recompensa. Y es una corona. Una corona que Dios tiene preparados para ti y para mí. Para cada uno de sus hijos e hijas. En el cual se han mantenido firmes. Y entonces, si tú y yo somos vencedores, hay una bonita recompensa. Esa recompensa el Señor nos las quiere dar a todos sus hijos. Nuestro Dios viene por sus hijos, que son fieles hasta la muerte. Y si analizamos la historia bíblica, vamos a darnos cuenta que muchos murieron por ser fieles a nuestro Dios, incluyendo el primer mártir, Abel. Se mantuvo firme. Entonces, Dios nos ama y nos advierte de los peligros que vienen. Y hay una bonita promesa. Te voy a dar la corona de la vida. Es algo
muy bonito. El Señor nos promete vida eterna después de la muerte, si llegamos a morir. Hay una gran promesa para nosotros como su iglesia verdadera. Es una promesa que en algún momento dado lo vamos a platicar, que Dios hace a su pueblo desde 1844 para nuestros días. Sí. Al que venciere. ¿Qué vamos a vencer? Las tribulaciones, los problemas, aflicciones que estemos pasando por nuestra vida hoy en día. Dios tiene promesas para nosotros y nos advierte, si llegáramos a morir, Él nos va a levantar. Él hace una promesa para sus hijos, así como ha hecho las promesas de Abraham, de Adán, desde todo ese plan de salvación que ha tenido nuestro Dios para nosotros. Él nos habla y nos dice que si nosotros somos justos, Él nos va a levantar. Pero tenemos que ir a Él todos los días, pedirle el perdón de nuestros pecados, el perdón de nuestras faltas, el perdón de nuestras rebeliones, el perdón de las cosas que no hemos hecho, porque a veces hemos prometido y no hemos cumplido con nuestro Dios. Y muchas cosas más que cada uno de nosotros sabe de su vida. Dios tiene una iglesia conocida como Esmirna, que fue probada y se mantuvo fiel hasta el final. Y Dios quiere lo mejor para ti y para mí en nuestros días. Que Dios les bendiga en esta noche. Amén. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo entendido, anotado o no se entendió nada? Sí, hermano, entendido. Ok, hermana Esther, gracias. ¿Algún otro comentario más, hermanos? ¿Hermanas? Bueno, Lo entonces, podría hacer para que podamos investigarlo. sí, hermana, las tareas que tienen ya las pueden investigar. Esas dos decretos, en otras palabras, que fueron. Entonces, en la historia misma, hermanos, pueden investigarlos, esos pueden buscar en el internet y buscar esos dos decretos de esos que les mencioné. Bueno, si no hay dudas, preguntas, hermanos, pues terminamos. ¿O hay algo que quieran comentar? Sí, hermana Zulema. ¿Puede comentarnos, hermana Zulema? Sí, hermana, diga. Tiene levantada la mano. ¿Puede prender su micrófono, hermana? Bueno, sí, diga, hermana Zulema. Bueno, ¿sí me escuchan, hermanos? Bueno. Hay que prender. Bueno, hay una hermana que tiene levantada la mano que quiere preguntar algo. Diga, hermana, pero prenda el micrófono, hermana. No se escucha lo que dice. Bueno. Mm,
Hermano Pedro, en este periodo es donde dice que son perseguidos por 10 años. Sí, hermana. Ok. Esa persecución fue del 303 al 313. No, hermana, ese fue prácticamente del inicio de la iglesia, los últimos días de los apóstoles, hermana. Empezó prácticamente la persecución. Prácticamente Ah, después de prácticamente en el año 100 ya empezaba la persecución, hermana. ok. Gracias, hermano. Sí, hermana Zulema, creo que tiene la mano levantada. No sé si me escucha la hermana. Hermano, ¿me escucha? Sí, hermana, diga. Estaba configurando no había configuración para llamar, no había configuración. Quería preguntarle dice, Esmirna viene de Mirna. Mirna estaba diciendo de los inciensos que sube al cielo de las oraciones de los santos, estaba refiriéndose a eso, hermano. Sí, hermana, lo que pasa es que en Esmirna precisamente es un incienso de unos árboles que se Ujú. daban en ese lugar de Esmirna, podemos decirlo así, árboles muy olorosos. Y lo utilizaban para bálsamos, para calmantes, para dolores, podemos decirlo así, ¿no? Como un tranquilizante. Y también esos inciensos pues eran pues agradables olerlos, ¿no? Es una planta muy perfumada. Aquí en Guerrero hay una planta y un árbol conocido como que si tú lo hueles, podemos decirlo así, las hojas o inclusive el aceitito de ese árbol que suelta esa esencia es muy aromático y en algunos lugares pues se hacen maderas así, cajitas como para guardar algunas joyas o algo, algunos regalos. Se llama olinaloe y esa esencia de ese árbol es muy cotizada hoy en día porque ya está en extinción ese árbol. Olinaloe huele muy bonito y si hay personas que han tenido dinero, compran el árbol y hacen mesas, sillas, baúles, cajitas para guardar joyas, sobre Hermano, sí. Una son preguntita, sí, eso de edicto de Milán, eso de edicto es de Milán dijo y de Constantino y sí, Justiniano, es ¿cómo se llama qué le están digo, en la historia. la historia y nada más es edicto, o sea, decreto Sí, esos dos decretos, hermana, para que ustedes sepan de que Milán y Constantino, nada más. así es el que hizo Constantino de la tolerancia, de guardar el domingo. De tolerancia, ¿no? Ujú. Sí, Y porque hoy día no he podido darle la respuesta del otro, le he conseguido también de Salomón eso, bueno, usted ya bueno, más o menos le voy a, bueno, ya por el WhatsApp, ¿no? Mejor para responder, porque hoy he estado con mi mamá cuidándola, que pues no ha entrado pero he logrado escuchar algunas cosas muy interesantes, ¿no? Las pruebas que nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, ¿no? Porque estamos de repente en falta de preparación, ¿no? Y gracias a usted también que nos ha dado el alcance, ¿no? Agradecemos bastante, ¿no? Muchas bendiciones. amén, hermana. Es nuestro Dios el que pone las cosas, hermana, para que nosotros nos aprendamos un poquito más, hermano, y Sí, compartimos lo que conocemos, hermano. ujú. Entonces, es nuestro Dios el que nos ayuda a todos a prepararnos y buscar la forma de aprender mejor hoy en día. Y precisamente por eso les digo, a veces me gusta dejar tareas para que ustedes mismos investiguen, porque Sí, muy interesante. La verdad que es muy interesante bueno, no sé si no se puede hablar, ¿no? De lo de todo eso, ¿no? No, porque es independiente, ¿no? O sea, cada uno, ¿no? Mejor le sí, envío, ¿no?
Sí, Así porque lo es, hablaría, hermano. ya lo voy a hablar, mejor no. A mí me gusta compartir, pero mejor a mi esposo le comparto. Ya, hermanito, muy bueno. Sí, hermana, por Claro, eso le dije, ahí me sí. lo mandan. Yo sé que algunos Ya, hermanos ya me mandaron unas tareas, pero yo les sí, dije que no yo, les iba a calificar únicamente y yo más bien quiero ver su disposición de ustedes, hermanos. claro, no, Mira, sí, yo no he podido, porque sí, yo tenía listo ya, pero como dice usted, yo no lo tengo en físico, pero bueno, lo tengo ahí, ¿no? Porque usted, bueno, ya dijo dónde este libro estaba y bueno, pues ya, yo estaba buscando y lo encontré, como dicen en el Google, y gracias a Dios dije, uy, mira, ahí está, y no pensé encontrarlo, pero ya, bueno, ok, una qué bendición bueno, porque hermano. El asunto es luz, buscar eso, aprender, buscar, hermano, buscar. la eh, luz, ¿no? Tanto Dios, conocimiento, ¿no? Dios Uf, nos dice Dios nos dice las cosas, ¿verdad? Entonces, sí, y porque a veces nosotros, a veces como seres humanos, distorsionamos ciertos conceptos. ujú, Y es por sí, eso, ese punto, por eso les dejé, porque con uf, Salomón se le llamó el templo de Salomón y no el templo de Dios, y sí, todos los demás son el templo de Dios. En el cielo es conocido como el templo de Dios, ¿no? ujú, sí, Entonces, acá pues con los demás también son conocidos como otro, ¿no? Entonces, pues hay cosas que tenemos que aprender, ¿no, hermanos? Y por eso a veces les dejo algunos conceptos que ustedes investiguen, para que ustedes también vayan aprendiendo. Este es el punto recuerden que este es un aprendizaje para todos, tanto para ustedes como para mí. Y aquí todos estamos aprendiendo, aquí nadie sabe más que el otro, hermanos. Todos somos iguales, hermanas y hermanos, todos somos iguales. Todos tenemos las mismas capacidades para aprender porque Dios nos los dejó, nos los dio y nos da una preparación para todos. Siempre y cuando nosotros queramos aprender más de nuestro Dios, Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Solo debemos de pedirlo. Dice el Señor, pídelo y yo os daré. ¿Algún comentario más, hermanos? Hermano, lo que no llegué a comprender el significado de Esmirna, ¿es Mirna o es Mirra? Es Esmirna, la iglesia es Esmirna, pero viene el derivado de Esmirna. Esmirna es de un árbol, pues le mencioné que es conocido en ese lugar por un árbol, de ese lugar que es utilizado para los muertos, ¿verdad? Como diré, para ungir a los muertos, vamos a hablarlo. para embalsamar. Balsamar los muertos. Entonces también es usado como un tranquilizante, para dolores, pero también es usado como un perfume por sus esencias. Entonces, si analizamos eso es precisamente para la iglesia de Esmirna. Dios es el tranquilizante, Dios da la promesa de que aunque no esté muerto, Él lo va a levantar. Por eso Él habla de eso. Él es ese perfume para nosotros. Y que nosotros veamos esa iglesia, que es una iglesia que Dios está pendiente de sus tribulaciones, de sus aflicciones, y Dios está pendiente para nosotros hoy en día también. Por eso es que nos advierte, nos dice las cosas. Así como se las dijo a la iglesia de Esmirna, nos lo dice para nosotros hoy en día. Que a pesar de todas las aflicciones, el Señor está ahí para confortarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos esa tranquilidad. Entonces, es la iglesia en sí, como nuestro Dios tiene cuidado de esa iglesia, pues. Y sobre todo que la tiene en sus manos. Él la dirige. Y Él quiere que nosotros también seamos dirigidos por Él. No sé si queda entendida la pregunta, hermana Diana. Sí, hermano, muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, no sé, ¿algún comentario más, hermanos, hermanas? Sí, hermana María. Hermanito, buenas noches. La iglesia de Esmirna tiene que ver con el segundo caballo, el caballo rojo, o Ok, la hermana, iglesia.
Sí hay cosas que tienen que ver, pero no me gustaría ahorita incluirlos a esos periodos, hermano. Me gustaría ahorita que vayamos con la iglesia tal como es y después en algún momento dado que terminemos estos, pues podemos ver los caballos o ver otras cosas más. O Y sea, vamos a ver no es cómo lo está. mismo. En algunos puntos hay se puede decir unos enlaces que se unen con las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay persecución y el caballo, pues ahí habla ahí de esas cosas, pero ahorita como iglesia la iglesia es para prepararnos. Y ya el caballo, podemos decirlo así, es como decir las cosas civiles más. Por eso es que les estoy diciendo que investiguen esos edictos, porque después los vamos a usar un poquito más, hermanos. ¿Sí? Perdón, hermano, me recuerda, es el edicto de Milán y el El de decreto de Constantino. Constantino. Sí, el Ok, primer edicto de Constantino. listo, gracias, Sí, hermano. porque exactamente, entonces vamos a ver esos en algún momento dado de esos caballos, vamos a ver cómo se da prácticamente ya más en las cosas políticas. Ahorita casi, si ustedes se dan cuenta, nomás toqué algunos puntitos. Pero Hermano, en sí es más el enfoque es para una preparación como iglesia, como miembros que formamos parte de una iglesia. esa iglesia de Esmirna estuvo en el siglo, a partir del año 100. Del año 100 al año 313. Mm, Hermano, hermano Sí, Pedro, hermana, sí, buenas hermana noches. Magdalena, diga. Buenas noches, eh, hermana. buenas noches a cada uno de mis hermanos. No pude estar todo en la clase porque fue un poco tarde, pero estaba hablando de la iglesia de Esmirna y me llama la atención cuando dice del año 300 al año 300, no, del año 100. Se está refiriendo de que la iglesia, el periodo de la iglesia de Esmirna fue en ese tiempo que lucharon, batallaron. eh, yo lo había leído acerca, el evangelio puro en ese tiempo estaba, ¿no? Ya se estaba, podemos decirlo así, Ah, todavía claro, era puro, pero ya se estaban infiltrando ciertas tendencias, teorías, hermana. claro, claro. Sí, Cuando uno entonces estudia, solo la primera iglesia que se mantiene pura, ¿no? La iglesia de Éfeso, porque ahí estuvieron viviendo los discípulos todavía hasta la muerte del último discípulo. Entonces fue por ah, eso es el primer periodo del año 31 prácticamente al año 100. Y esta es la ah, segunda iglesia ya después se puede decir, ya hay persecución en esta iglesia, pero Dios nos invita a que nos mantengamos firmes, puros. Por eso habla de ah, que dice que somos ricos, ¿verdad? Somos pobres, a la vez somos ricos. ¿Ricos en qué? En las promesas, en la fe, en la confianza con nuestro Dios. Pero pobres porque estaban muriendo los mártires, podemos decirlo así, nuestros hermanos, y les quitaban sus propiedades, les quitaban todo y pues aparentemente quedaban pobres por las persecuciones y todas las inclemencias, pero su fe era una fe rica, firme, sí, ya, gracias, hermano. sí, hermano. Bueno, nos conforta este mensaje, ¿no? Sí, esto es Que precisamente para confortarnos a pesar de los problemas, aflicciones o que lo que venga, el Señor está a nuestro lado, por eso Él se presenta como el que estuvo muerto y está vivo. sí, lo digo, hermano, porque como estamos pasando, en realidad, pues estamos, las ovejas estamos en distintos lugares. Algunos estamos solas, otras están con grupitos y hay un zarandeo fuerte con enseñanzas cerradas. Del mismo pueblo vamos saliendo, o quizás un día puedo desviarme y es un peligro que el Señor nos mantenga, ¿no? Y este mensaje de Esmirna nos conforta de que podamos mantenernos, así estemos solas en un solo lugar, pero mantener firme en la verdad.
Sí, así es, hermana. Efectivamente, recuerden que el pueblo judío, cuando se dispersó, este, muchos aceptaron la fe cristiana, pero a pesar de que aceptaron la fe cristiana, querían que los que estaban aceptando la fe cristiana regresaran al judaísmo. Entonces, Ajá. ellos mismos sirvieron como piedras de tropiezo, pues podemos decirlo así. Entonces, en sus enseñanzas, y no nomás eso, de una forma u otra también se unieron, hicieron alianzas con el Estado para hacer una persecución. En otras palabras, fueron ellos mismos que entregaron a los hermanos a esas Mm, persecuciones y a engaños y todo eso. Por eso nuestro Dios nos habla ahí de que de esos judíos que prácticamente eran falsos, ¿no? El que nosotros debemos de distinguirlos. Hoy en día podemos mencionar de muchos líderes religiosos, incluyendo la organización, de cómo están engañando a la filigresía. Y prácticamente, pues, en vez de estarles enseñando, lo están engañando y los están llevando a otro lugar por esas falsas enseñanzas. Entonces, hoy nos toca a nosotros prácticamente, por eso esa promesa de esa iglesia, ¿no? De que si esa iglesia fue perseguida, se mantuvo firme, también nosotros hoy en día nos mantengamos firmes. Por eso habla al final a la iglesia, a las iglesias. Entonces, no nomás es la iglesia de Mirna, sino que para nosotros, esta es para nuestros días también. Y Dios quiere que nos mantengamos firmes. Amén. Amén. Gracias, hermano Pedro, por Sí, hermano. esos mensajes. Lo va a compartir, ¿verdad? Las diapositivas, porque está haciendo un estudio demasiado valioso. Que lo que nos enseña usted, hermano Pedro, quizás los que ya hemos estudiado de los 7 sellos, esto es, o sea, va esclareciendo, vamos esclareciendo y entendiendo y nos va confortando. Y solo uno, pues, orar para que uno no pueda desviarse, porque uno corre el peligro. Le hemos visto, unos salimos de la organización y a veces nos quedamos en medio camino con una enseñanza. Estamos bien, pero en el camino sabe cómo Satanás tumbarnos y desviarnos y podemos arrastrar a otros, podemos ser un tropiezo. Yo puedo ser un tropiezo para otros y para mí mismo, que el Señor nos ayude, ¿no? Esto es un mensaje que conforta y no confiar en uno, sino confiar solo en la palabra del Señor. Así es, hermana, efectivamente, en eso es lo que tenemos que hacer. Precisamente por eso no quisiera tocar otras cosas más, porque quizás en algún momento dado, si Dios permite, sigamos estudiando otras cosas, pues ahí vamos a tocar ciertos puntos más adicionales, hermano. Sí, hermanito, sí, hermana. Sí, esos 10 hermana María. años que hubo persecución, ¿solo fueron 10 años y después hubo calma, hubo paz? ¿O por qué dice 10 años o Ah, 10 ok. días? Bueno, si nosotros lo viéramos así, son más años, hermano. Pero sí hay un periodo prácticamente que se puede decir que sí son fuertes las persecuciones, aunque fueron, se puede decir, bien constantes marcados ciertos periodos de persecución directos, pero como que hay una parte, por eso les mencioné de algunos, emperadores que estuvieron ahí haciendo persecuciones y hubo muchas personas que murieron, ¿no? Entonces, sí se habla de un periodo de persecución. En algunos casos se extendió más, en algunos fue menos, dependiendo los emperadores, porque cuando cada emperador que subía, no inmediatamente empezaba la persecución. Le daban una continuidad posteriormente, 1 año, 2 años después, o a veces le daban continuidad de inmediato. Pero recuerden que ellos estaban pasando por una lucha y eso es precisamente lo que vio el emperador Constantino cuando él llega al poder. Cuando llega al poder Constantino, pues también él vio que el país, podemos decirlo así, el imperio estaba sufriendo una lucha interna de persecución y a la vez tenía una lucha externa de los grupos bárbaros por las invasiones que se estaban dando. Entonces él fue un general que vio las estrategias y vio todo la cuestión política interna y externa que se estaba dando y entonces por eso es que él hace unas alianzas, ¿no? Y aparentemente hay una tranquilidad de paz.
Aunque Magencio antes de Constantino ya había hecho ciertos arreglos con la iglesia de ciertos convenios, podemos decirlo así, de tolerancia, pero que pues no se habían concretado, ¿no? En total, hasta solo es con Constantino el que da un edicto. Así, por eso les mencioné que investiguen ese edicto bien. Si lo pueden conseguir todo el edicto, léanlo, estudienlo, analícenlo, y el otro edicto conocido como el edicto de Milán. Entonces son 2 edictos que serán, y por eso les hablo. ¿Por qué? Porque eso los vamos a estudiar más adelante, pero yo quiero que ya ustedes vean cómo nuestro Dios tiene el control de los tiempos y da ciertas tolerancias para su pueblo, como para que respire un poquito y agarre una fuerza nuevamente, porque lo que viene más difícil, y entonces se puede decir que son preparativos para que el pueblo de Dios vaya fortaleciéndose cada vez más. Hermano, dentro de esta iglesia estaba como papa el papa, ¿cómo se llama? Melquiades. Ándale. Bueno, quiero mencionarles algo, en ese tiempo no había papas, ¿eh? Históricamente la Iglesia Católica lo menciona que son papas, pero bíblicamente y a través del Espíritu de Profecía los llama obispos. Bueno, estaba como obispo Melquiades o Silvestre. Silverio. Bueno, hay muchos ahí, en ese tiempo ya les puse alguno de ellos. Claro, pero al Y- finalizar ok, estaba uno de ellos. estaba, efectivamente todos eran obispos, podemos decirlo así, y no nomás era un obispo, a ver, eran muchos obispos. Por eso con Constantino hacen un decreto posteriormente conocido como el decreto de, más bien pues una reunión de todos los líderes religiosos, eh, y eso lo vamos a tocar en otro tema, y Esto, dentro de esta iglesia es cuando Constantino lo nombra como obispo, o como usted dice, que no se le dice papa, como papa. a Silvestre. Bueno, efectivamente por ahí vamos a entrar ya a esas cuestiones, hermana. Por eso es que estamos hablando, esta está en los límites, pues esta iglesia, ¿no? Podemos decirlo así, sus principios de victoria de Constantino, y cómo Constantino pues buscar una paz y tranquilidad. Por eso es que nuestro Dios habla de un periodo de tiempo de persecución. Y con Constantino como que ya no hay una persecución, se quita la persecución interna de los cristianos, hacen las paces, hacen la alianza Estado-Iglesia. O sea, Y en este periodo, en esta iglesia ya entra la apostasía, ¿no es no cierto? todavía, bueno, podemos decirlo así, que está en el límite de entrando para una apostasía, hermano. Ese lo vamos a ver en la siguiente iglesia. Ujú. Gracias, hermanito. Sí, hermano. ¿Algún comentario más, hermanos? Hermano Pedro, quiero hacerle una consulta. Sí, hermano. En la otra iglesia que vamos a entrar el estudio, ahí más o menos se va a tocar ya todo lo que entra. Así es, hermana. Parte de eso, sí, efectivamente. Ah, ya, voy entendiendo. Gracias de verdad, hermano, por todo esto. Sí, por eso le estoy diciendo, hermanos, vayan ya estudiando esas cosas, porque los vamos a ocupar más adelante. Gracias, hermano Pedro, por todo esta Sí, hermano. enseñanza. Bueno, no sé. Hermano Pedro, Sí, hermano hermana. Pedro, la investigación es el edicto de Milán o el edicto de Constantino, esos dos Los puntos. dos, hermana, los 2 puntos. Ok, ya, muchas gracias. Ok, bueno, hermanos, hermanas, no sé si ya no hay más preguntas. Concluimos y nos vemos, si Dios nos permite, dentro de 8 días. Amén, hermano. ¿Alguno de ustedes desea orar, hermanos, para concluir?
hermano. Yo, hermano Pedro. Sí, hermana Carmen, haga la oración, por favor. Vamos a orar todos. Ah, amoroso buen Dios, Padre amado. Gracias te damos, Señor, por tantas cosas que tú nos haces conocer a través de los hermanos. Padre Santo, tú nos has dado muchas advertencias y nosotros queremos aprender, Señor, porque a veces nos dan preguntas, Señor, que a veces no podríamos cómo contestar, pero tú, Señor, siempre encaminas a tus hijos y a tu pueblo para poder conocerte y saber lo que tú quieres también para nuestra vida y queremos Amén. prepararnos. Gracias por tener este grupo de hermanos que nos bendice con lo que nos dicen y también con la información que a veces nosotros nos confundimos, pero tú eres tan bueno y en tu misericordia nos ayuda, Señor, a saber y conocer. Gracias te damos por todos los hermanos que procuran eso para poder tener un pueblo preparado. Te damos gracias, Señor, por todos nuestros hermanos. Bendice a cada uno de tus hijos en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. 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 Bueno, que Amén. tengan una feliz noche, que Dios les bendiga y nos vemos, si Dios nos permite, el próximo lunes. Hasta luego.